Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro podcast. Hola, hola, ¿qué tal estáis? Esperamos que tengáis una semana fantástica. Así es, para los nuevos oyentes, esto es Podcast Diario de Español, un espacio para practicar y mejorar vuestro español de una forma natural y divertida. Exacto. Y antes de empezar con el tema de hoy, un pequeño recordatorio, como siempre. Hoy vamos a usar expresiones naturales, como en una conversación real. Si no entiendes todo, si no entiendes el 100%, no te preocupes, es normal. Intenta adivinar por el contexto. Es la mejor forma de aprender. Escucha, relájate y disfruta. Muy buen consejo, Sofía. La inmersión es la clave. Y hablando de cosas diarias y normales, he pensado mucho en la rutina últimamente, en cómo cada persona tiene una rutina diferente. Por ejemplo, yo tengo una rutina muy clara, muy organizada. ¿Así? Pues ya somos dos personas muy diferentes, porque mi rutina es, bueno, un poco más flexible. O un caos, depende del día. Me lo imaginaba. Pues creo que ese es un tema perfecto para hoy. El tema de hoy es un día normal. Vamos a hablar de nuestra rutina, de lo que hacemos en un día normal. Me parece una idea genial. Así nuestros oyentes pueden aprender vocabulario útil para hablar de su propio día a día. Y también pueden ver que no hay una única forma de tener un día normal. Exacto. Entonces, si quieres, empieza tú. Cuéntame, Sofía, ¿cómo empieza un día normal para ti? La mañana. Para mí, la mañana es la parte más difícil del día. No soy una persona de mañanas, para nada. ¿No? ¿A qué hora suena tu despertador? Mi despertador suena a las 8 de la mañana, pero yo no me levanto a las 8. No. Suena la alarma y yo pienso, 5 minutos más, por favor. Y después, otros 5 y otros 5. Conozco esa sensación, aunque hace mucho que no la tengo. Entonces, ¿realmente a qué hora te levantas? Pues normalmente me levanto sobre las 8:30 y lo primero que necesito, lo más importante para mí, es un café grande y bien cargado. Sin café, yo no soy persona. Entiendo. El café es fundamental para mucha gente. ¿Y qué desayunas normalmente? Mi desayuno es muy simple. A veces solo el café. Si tengo un poco más de hambre, como unas galletas o un yogur. No me gusta comer mucho por la mañana. ¿Y tú, Mateo? Tú eres una persona de mañanas, ¿verdad? Yo soy todo lo contrario, Sofía. Para mí, la mañana es la mejor parte del día. Me encanta. No me lo puedo creer. ¿En serio? Cuéntame, ¿cómo es tu mañana perfecta? Pues mi despertador suena a las 6:30 de la mañana. A las 6:30. Pero si todavía es de noche. Sí, me gusta madrugar. Me levanto con mucha energía. No necesito 5 minutos más. Me levanto, bebo un vaso de agua y hago un poco de deporte. A veces salgo a correr por el parque cerca de mi casa o hago yoga aquí, en el salón. ¿Haces deporte por la mañana antes de trabajar? Eres de otro planeta, Mateo. No, mujer, me ayuda a empezar el día con energía y buen humor. Después del deporte me ducho y preparo el desayuno. Para mí, el desayuno es una comida muy importante. ¿Y qué desayunas tú? Seguro que algo muy sano. Pues sí, normalmente desayuno una tostada de pan integral con tomate rallado y aceite de oliva. A veces también como una pieza de fruta, como una naranja o un plátano. Y claro, también tomo un café. Vaya, qué diferencia. Tu mañana es súper productiva y la mía es una lucha constante contra el sueño. Bueno, cada persona es un mundo. Lo importante es encontrar lo que funciona para ti. Para mí, empezar el día de forma tranquila y organizada es fundamental. Mi rutina es como el ancla de mi barco. Me da estabilidad durante todo el día. ¡Qué bonito!
Mi rutina de la mañana es más como un barco en una tormenta. Pero bueno, al final siempre llego a puerto. Bien, después de nuestras mañanas tan diferentes, llega la hora de trabajar. ¿Cómo es tu jornada de trabajo? Pues yo trabajo desde casa. Soy diseñadora gráfica, así que necesito mi ordenador y mucha creatividad. Normalmente empiezo a trabajar sobre las 9:30 o las 10. Las primeras horas soy un poco lenta. Necesito mi segundo café. ¿Y trabajas todo seguido hasta la hora de comer? Intento, pero me cuesta concentrarme mucho por la mañana. A veces hago pausas, miro el móvil. Mi momento más productivo es por la tarde. Por la mañana hago las tareas más fáciles, como responder correos electrónicos. Yo también trabajo con un ordenador, pero en una oficina. Empiezo a las 9 en punto. Soy programador. Por la mañana estoy muy concentrado. Es cuando hago el trabajo más difícil. Me pongo los auriculares con música y me olvido del mundo. ¡Qué disciplinado! Yo en la oficina no podría. Hay demasiada gente, demasiado ruido. Me gusta la tranquilidad de mi casa. Tiene sus ventajas y sus desventajas. A mí me gusta hablar con mis compañeros, tomar un café con ellos a media mañana. En España, sobre las 11 es muy normal hacer una pausa para el almuerzo. Ah, sí, el almuerzo. Es importante explicar esto. No es lunch, es una pequeña comida a media mañana. Un café y una pequeña tostada o una pieza de fruta. Exacto. Y luego seguimos trabajando hasta la hora de la comida. Yo suelo comer sobre las 2 de la tarde. Yo también, entre las 2 y las 3. Sé que para muchos estudiantes de español, nuestros horarios de comida son un poco extraños. Comemos muy tarde en comparación con otros países. Es verdad, es un punto cultural muy interesante. Quizás podemos explicarlo un poco. Es un tema que a veces confunde a la gente que aprende español. Claro. A ver, en España tenemos varias comidas al día. El desayuno, como hemos dicho, que es algo ligero por la mañana. Luego el almuerzo a media mañana, sobre las 11, que también es pequeño. Después viene la comida principal del día, que es la comida, y es entre las 2 y las 3 de la tarde. Esta sí es una comida grande. Sí, es el plato fuerte del día. Mucha gente come un primer plato, como una sopa o una ensalada, un segundo plato, como carne o pescado, y un postre. Y después de comer, llega el momento famoso de la siesta. La famosa siesta. Aunque tengo que decir que hoy en día, mucha gente que trabaja en ciudades grandes no duerme la siesta. Yo, por ejemplo, tengo 1 hora para comer y no tengo tiempo para una siesta. Simplemente me relajo un poco. Yo, como trabajo en casa, a veces sí que duermo una siesta de 20 minutos en el sofá. Es mi secreto para tener energía por la tarde. Es un buen secreto. Entonces, después de la comida, volvemos al trabajo. Yo trabajo de 4 a 6 de la tarde. Y yo también, pero por la tarde, como te decía, estoy mucho más creativa y productiva. Es cuando hago mis mejores diseños. Y por fin se acaba el trabajo. Son las 6 de la tarde. ¿Qué haces cuando terminas de trabajar, Sofía? Pues depende del día. A veces, si me siento con energía, voy al gimnasio. Otras veces quedo con mis amigos para tomar algo en una terraza. Y si estoy muy cansada, simplemente me quedo en casa. ¿Y qué haces en casa? Me encanta ver series o películas. Puedo pasar horas en el sofá viendo mi serie favorita. También me gusta mucho cocinar algo especial para la cena mientras escucho música. Para mí, la tarde-noche es mi momento de libertad y creatividad. Suena muy bien. Mi tarde es un poco más tranquila. Cuando salgo de la oficina, me gusta dar un paseo para desconectar del trabajo. Camino por mi barrio, miro las tiendas, me ayuda a relajar la mente. Eso es muy bueno. Caminar es un ejercicio fantástico. Sí, y antes de la cena me gusta leer un poco. Tengo un libro siempre en mi mesita de noche. Leer me transporta a otros mundos. Es mi forma de viajar sin moverme de casa. ¡Qué profundo!
A mí también me gusta leer, pero normalmente lo hago más los fines de semana. Entre semana prefiero algo más visual, como una película. Y luego llega la hora de la cena. Otro punto interesante de la cultura española. Cenamos muy, muy tarde. ¿Verdad? Yo normalmente ceno sobre las 9:30 o las 10 de la noche, y suele ser una cena ligera. Una ensalada, una tortilla francesa, un poco de fruta, algo simple. Yo también. Ceno sobre las 9. Y siempre algo ligero para dormir bien. Después de cenar, veo un poco las noticias en la televisión o hablo con mi familia por teléfono. Y después de todo eso, ¿a qué hora te vas a dormir? Déjame adivinar. ¿Temprano? Has adivinado bien. Yo suelo estar en la cama a las 11 de la noche. Necesito dormir mis 8 horas para estar bien al día siguiente. Soy como un reloj. Pues yo soy un reloj, pero un reloj estropeado. Después de cenar es cuando a veces me siento más activa. Puedo estar viendo una serie hasta la 1 de la madrugada o hablando con amigos por WhatsApp. Raramente me duermo antes de las 12:30 o la 1. Y por eso te cuesta tanto levantarte por la mañana. Es un círculo vicioso. Exacto, es el círculo vicioso del búho. Pero bueno, al final cada uno tiene su ritmo. Tu día es muy ordenado y tranquilo. El mío es un poco más desordenado y social, pero los dos son días normales y válidos. Totalmente de acuerdo. Lo importante es que cada uno se sienta bien con su rutina. Bueno, Sofía, creo que hemos descrito muy bien nuestros días. Antes de terminar, como siempre, vamos a repasar algunas palabras o expresiones interesantes que hemos usado hoy. ¿Te parece? Me parece perfecto. Es una parte muy útil para nuestros oyentes. Muy bien. La primera palabra la he dicho yo, al principio. He dicho que me gusta madrugar. Sofía, ¿qué significa exactamente madrugar? Madrugar es un verbo y significa levantarse muy, muy temprano por la mañana, a las 5 o las 6 de la mañana. Si te levantas a esa hora, tú madrugas. Perfecto, muy claro. La segunda palabra que hemos usado varias veces es el verbo soler. Por ejemplo, yo suelo comer a las 2. ¿Qué significa soler? Soler es un verbo muy útil. Lo usamos para hablar de hábitos, de cosas que hacemos normalmente o habitualmente. Si dices, suelo tomar café por la mañana, es lo mismo que decir, normalmente tomo café por la mañana. Es una acción que se repite con frecuencia. Genial. La tercera es una comida. Hemos hablado de la merienda. ¿Puedes explicar qué es la merienda? Claro, la merienda es una comida pequeña que hacemos por la tarde, entre la comida principal y la cena. Normalmente sobre las 5 o las 6 de la tarde. Los niños, por ejemplo, siempre meriendan cuando salen del colegio. Puede ser un bocadillo, una fruta, un yogur. Es como un snack para no tener mucha hambre antes de la cena. Muy bien explicado. Y la última, una expresión que yo he usado. Dar un paseo. ¿Qué es dar un paseo? Dar un paseo significa caminar, pero no caminar para ir a un sitio, como ir al trabajo. Es caminar de forma tranquila, para relajarse, para disfrutar del aire libre. Por ejemplo, el domingo por la tarde me gusta dar un paseo por el parque. Fantástico. Pues espero que este repaso sea de gran ayuda para todos. Madrugar, soler, merienda y dar un paseo. 4 conceptos muy útiles para describir un día normal. Pues sí, se nos ha pasado el tiempo volando, como siempre. Totalmente. A modo de resumen, hoy hemos visto 2 tipos de días normales muy diferentes. Mi día de alondra, que empieza muy temprano y es muy estructurado, y el día de búho de Sofía, que es más flexible y nocturno. Alondra y búho. Me gusta esa comparación. Y recordad que si queréis leer todo lo que hemos hablado hoy, la transcripción completa de este episodio está disponible en nuestro blog. La dirección es dailyspanishpodcast.blogspot.com. Eso es. Ahí pueden leer el texto tranquilamente y buscar las palabras que no conocen.
Y por supuesto, si este episodio te ayudó a practicar tu español, por favor dale a me gusta, compártelo y suscríbete a nuestro canal. Nos ayuda mucho a seguir creando contenido para vosotros. Sí, por favor. Y nos encantaría saber de ustedes, así que os dejamos una pregunta para que respondan en los comentarios. La pregunta es, ¿y tú eres más de mañanas o de noches? ¿Eres una alondra como Mateo o un búho como yo? Cuéntanos cómo es un día normal para ti. ¡Qué buena pregunta! Tengo mucha curiosidad por leer las respuestas. Muchísimas gracias por escucharnos hoy. Gracias a todos. Cuídense mucho y hasta la próxima. Hasta el siguiente episodio. Adiós.